Imagina llegar a casa después de salir con tus amigos. La pareja de tu padre te está esperando, con la mesa servida. La comida ya está preparada. Los platos tienen tu nombre y todo parece normal. Hasta que ella te dice que lo que estás a punto de comer es la cabeza de tu propio padre. Aunque los hijos de John Prince nunca llegaron a entrar a esa casa aquella noche, la policía encontró evidencias que hizo pensar a los investigadores que algo aterrador estaba planeado. Detrás de todo estaba Katherine Knight, una mujer con un historial de violencia extrema que terminaría convirtiéndose en la primera mujer en Australia condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad continua. Esta es la historia de uno de los casos más perturbadores y macabros de la historia criminal moderna. Quédense hasta el final para obtener todos los detalles del caso. Katherine Knight nació en 1955 en Australia y tuvo una infancia completamente caótica. Su padre era alcohólico, las peleas dentro de la casa eran constantes y crecer rodeada de violencia terminó afectando profundamente su personalidad. Desde joven, era una persona solitaria, con cambios de humor extremos y una fascinación particular por los cuchillos y la sangre. A los 15 años dejó la escuela y comenzó a trabajar primero en una fábrica de ropa, aunque ese trabajo duró muy poco. Poco después, consiguió entrar al lugar donde realmente quería estar, un matadero local. Allí aprendió a usar cuchillos de carnicero profesionalmente y se volvió extremadamente hábil trabajando con animales. Con el tiempo, empezó a comprar sus propios cuchillos y a colgarlos por toda su casa, por si algún día los necesitaba. Pero mientras su obsesión crecía, también lo hacía su violencia. En 1973, conoció a David Kellett, un compañero de matadero con quien comenzó una relación intensa y problemática. Katherine se metía constantemente en peleas para defenderlo y apenas un año después se casaron. Sin embargo, incluso antes del matrimonio, la propia madre de Katherine le advirtió a David algo escalofriante: ten cuidado, porque algún día podría matarte. Y con el paso del tiempo, esa advertencia comenzaría a hacerse realidad. Al principio, la relación entre Katherine y David parecía funcionar, pero muy rápidamente comenzaron los problemas. Las discusiones eran cada vez más violentas y Katherine tenía ataques de ira completamente fuera de control. David contó más tarde que muchas veces temía por su vida, especialmente cuando ella agarraba cuchillos durante las peleas. Con el tiempo la situación empeoró tanto que David decidió abandonarla, pero Katherine no aceptó la separación. En ese momento estaba embarazada y la ruptura provocó una crisis emocional enorme. Poco después de dar a luz, ocurrió uno de los primeros episodios que hizo que la gente comenzara a verla como una persona realmente peligrosa. Tras una fuerte discusión, Katherine tomó a su bebé y lo dejó en unas vías de tren. Por suerte, un vecino encontró al niño antes de que ocurriera una tragedia y logró salvarle la vida. Después de ese episodio fue internada y diagnosticada con depresión posparto. Sin embargo, la película no acaba aquí. Apenas salió del hospital, Katherine secuestró a una mujer y la amenazó con un cuchillo de carnicero para obligarla a ayudarla a encontrar a David. Durante el trayecto, incluso le hizo un corte en el rostro para demostrar que hablaba en serio. Todo terminó cuando hicieron una parada en una estación de servicio y la policía logró intervenir antes de que la situación terminara todavía peor. Con el paso de los años,
Catherine fue entrando y saliendo de distintas relaciones. Tuvo más hijos, más conflictos y más episodios violentos. Mientras tanto, seguía trabajando en mataderos y transformando su casa en un lugar cada vez más extraño, lleno de cuchillos, herramientas rurales, pieles, huesos y cráneos de animales. Pero nadie imaginaba que lo peor todavía estaba por llegar. Durante los años 90, Catherine Knight conoció a John Price, un hombre conocido en la zona por ser trabajador, tranquilo y padre de 3 hijos. A diferencia de las relaciones anteriores de Catherine, esta parecía mucho más estable al principio. John incluso sabía del pasado violento de ella y aún así decidió continuar la relación. Con el tiempo comenzaron los problemas, los celos, las discusiones y los comportamientos obsesivos de Catherine volvieron a aparecer. La relación se convirtió en un ciclo constante de peleas, separaciones y reconciliaciones. Aún así, John siempre terminaba regresando con ella. Pero todo cambió cuando John dejó claro que no quería casarse con Catherine. A partir de ese momento, ella comenzó a volverse cada vez más agresiva, más obsesiva. Incluso llegó a afectar su vida laboral, enviando material comprometedor a su trabajo, lo que terminó causándole serios problemas después de más de 17 años trabajando allí. John intentó alejarse varias veces. Les decía a sus amigos y compañeros de trabajo que tenía miedo de Catherine y que algún día podría matarlo. Sin embargo, nunca logró cortar completamente la relación. Y así llegamos al 29 de febrero del año 2000. Aquella noche, Catherine compró ropa interior nueva y fue hasta la casa de John, en Aberdeen, Australia. Pasaron varias horas juntos, tomaron alcohol y tuvieron relaciones. Todo parecía una noche normal, hasta que John se quedó dormido. En algún momento de la madrugada, Catherine tomó un cuchillo y comenzó el ataque. John despertó, herido, e intentó escapar desesperadamente por el pasillo de la casa, dejando rastros de sangre mientras trataba de huir. Pero no logró salir. Catherine lo alcanzó y lo apuñaló decenas de veces, hasta matarlo. Sin embargo, el horror apenas estaba comenzando. Después de matar a John Price, Catherine Knight salió de la casa como si nada hubiera ocurrido. Horas más tarde, fue hasta un cajero automático. Retiró dinero, una cifra de unos $1000, y realizó algunas compras antes de regresar nuevamente a la vivienda. Pero lo que hizo después convertiría el caso en uno de los más perturbadores de la historia criminal australiana. Utilizando sus conocimientos como carnicera, Catherine comenzó a mutilar el cuerpo de John. Lo degolló, lo desmembró y llegó incluso a desollar parcialmente el cadáver. Más tarde, colocó la cabeza de John a hervir en una olla junto con verduras. En el horno, puso partes de una nalga y un brazo, acompañado de papas, calabaza, remolacha, cebollín, calabaza amarilla y salsa de carne. Luego preparó la mesa del comedor. Había varios platos servidos y junto a cada uno dejó notas con los nombres de los hijos de John Price. Hasta el día de hoy, los investigadores siguen discutiendo qué planeaba hacer realmente Catherine aquella noche y si los hijos de John también corrían peligro. La noche siguiente, un vecino vio el auto de John estacionado en el garage. Algo le pareció extraño, porque a esa hora John normalmente debía estar trabajando. Aunque al principio no le dio demasiada importancia, horas después,
un compañero de trabajo llegó hasta la casa porque el jefe llevaba rato intentando comunicarse y él no respondía el teléfono. El vecino y el compañero decidieron asomarse por la ventana. Fue entonces cuando vieron sangre en el interior de la vivienda y llamaron inmediatamente a la policía. Cuando los agentes entraron a la casa, encontraron una de las escenas más brutales que habían visto en toda su carrera. Restos humanos en la cocina, sangre por toda la vivienda y el cuerpo de John completamente mutilado. Catherine se encontraba dentro de una habitación, inconsciente, después de haber ingerido una gran cantidad de pastillas. Fue trasladada al hospital bajo custodia policial y más tarde afirmaría no recordar nada de lo ocurrido aquella noche. En 2001 fue juzgada por el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Australia en recibir esa sentencia. En 2006, Catherine Knight intentó apelar su condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su defensa argumentó que la sentencia era demasiado extrema y que debía tener la posibilidad de salir algún día de prisión. Sin embargo, el tribunal rechazó completamente la apelación. Los jueces consideraron que el nivel de violencia, la brutalidad del crimen y el peligro que representaba para otras personas hacían imposible reducir su condena. Desde entonces, Catherine Knight permanece encarcelada y nunca podrá ver la luz del sol. Después de escuchar este caso, ¿crees que Catherine Knight actuó completamente consciente de lo que hacía aquella noche? ¿O piensas que su pasado y sus problemas psicológicos influyeron en todo lo que ocurrió? Déjame tu opinión en los comentarios y si quieres más historias